Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de adoración de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de los Olivos en Lima, Perú. Hemos separado este día para adorar al Señor, para alabar su nombre y escuchar su preciosa palabra. Dispongamos entonces nuestro corazón en este tiempo especial, donde podemos expresar nuestra adoración al Señor a través de las alabanzas y recibir el consejo sabio de Dios en su bendita palabra. Antes de iniciar este servicio, permítanme, mis hermanos, mis amigos, leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Isaías capítulo 25, verso 1. Nos dice la palabra del Señor: Jehová, tú eres Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Oremos al Señor, mis hermanos. Bendito Dios, gracias por este tiempo donde podemos, Dios, expresar a través de nuestros cánticos, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza. Dios, gracias porque tú nos has dado este día para ser convocados, Señor, todos como iglesia, Señor, y alabar tu nombre y exaltarte. Gracias porque en ti hallamos refugio, porque en ti hallamos esperanza, porque al escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor, nuestra alma se alegra. Dios bendito, gracias. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente para que tú hables con total libertad. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, estemos dispuestos con todo nuestro corazón a poder adorar al Señor y recibir su palabra. Así es que, adelante, adoremos al Señor.
generaciones. Misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Oh, has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Te damos gracias, gracias Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Oh, gracias Dios. Gracias Dios. La palabra de Dios es poderosa, es perfecta, es eterna y es más que suficiente que convierte el alma. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, con tu palabra, oh Dios. Tu palabra es infalible y poderosa. Canta conmigo así. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, a conocerte cada día más, por tu palabra, Dios. El cielo y la tierra se desvanecerán, pero tu palabra, Señor, siempre permanecerá. El cielo y tierra desvanecerá, y tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, y tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, Dios, y caminar
Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué precioso tiempo de alabanza y adoración. Pero ahora vamos a orar por las misiones. Recuerde que nuestra iglesia es misionera. Misiones es nuestra razón de ser. Por eso, en esta ocasión, vamos a orar por nuestro misionero Ramón Solórzano, quien ministra en Nicaragua. Pero antes de orar por este siervo de Dios, veamos un video. Buenas tardes, mis hermanos peruanos, hermanos de la Alianza Cristiana Misionera de Perú. Es un honor y una bendición estar comunicándolos y hablando acá con ustedes. Queremos decirles que estamos orando en estos momentos por cada uno de ustedes. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios, donde dice orando unos por los otros. Queremos decirles que estamos preocupados por todo el mundo entero, por la situación que estamos viviendo. Pero creemos que Dios es misericordioso, que los va a librar, que los va a dar la victoria en medio de este problema que estamos viviendo nosotros. Queremos decirles que los sentimos muy agradecidos con ustedes por estar orando por Nicaragua y por las grandes bendiciones y por la preocupación que están ustedes por nosotros. Los sentimos muy agradecidos con ustedes por esa preocupación y esas bendiciones que ustedes han podido enviarlos acá a Nicaragua. Queremos decirles que estamos orando por ustedes y que ustedes oren por nosotros. Muchísimas gracias por todo, en el nombre del Señor. Adiós. Dios bendiga la vida de nuestro misionero Ramón Solórzano, pero que también guarde a su familia en este tiempo tan difícil que nos toca vivir y que siga usando a la iglesia en Nicaragua para la extensión del reino de Dios. Iglesia, oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos das de poder orar por las misiones. Nosotros, Padre, somos una iglesia misionera y hemos entendido que misiones es nuestra razón de ser. Por eso, oh Dios, en esta hora queremos orar por tu siervo Ramón Solórzano. Padre, síguelo usando para la extensión de tu reino allá en Nicaragua. Pero también, Señor, te ruego que guardes su vida y su familia. Protégelo de todo mal, de toda enfermedad. Y Dios, sigue bendiciendo a la iglesia en Nicaragua. Por favor, levanta hombres y mujeres, líderes, siervos tuyos que se comprometan con la causa del Evangelio. Suple toda necesidad económica de la iglesia. Sé tú, Señor, proveyendo todo lo que falte. Y por favor, oh Dios, que tu iglesia se afirme cada día más en tu palabra. Gracias, Señor. Confiamos en que así será. La gloria sea a ti, oh Dios, hoy y siempre. Así oramos en los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, iglesia. Esta semana tenemos una cita en nuestros grupos pequeños. Matrimonios, martes a las 7 de la noche. Damas, miércoles a las 5 de la tarde. Varones, jueves a las 8 de la noche. Años dorados, viernes a las 4 de la tarde. Y los sábados son juveniles. Adolescentes, sábado 5 de la tarde. Jóvenes, sábado 7 de la noche. Y jóvenes adultos, sábado a las 8 de la noche. Y para los niños, todos los martes, jueves y sábados a las 4 de la tarde, creciendo en casa. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, empezamos el día con nuestros momentos de reflexión. Seguimos con Amor en Acción. Todavía puedes dejar tus donaciones en nuestra iglesia, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con mascarilla y guantes para mayor seguridad. Todos los miércoles a las 7 de la noche,
tenemos una cita en nuestro culto de oración. Los esperamos en nuestros cultos de adoración, todos los domingos en los horarios que aparecen en pantalla. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo y ofrenda, puede acercarse a la iglesia o depositarla en nuestras cuentas del Banco de Crédito del Perú o del Banco Continental. Luego, enviar la imagen del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y al mes que corresponde. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga. Oh, cuán grande, Señor, es tu nombre, cuán grande y muy digno de ser alabado. Tuyo, oh Señor, es la grandeza y el poder. Tuya es la gloria, la victoria y la majestad. Nadie es como tú, Señor. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos, y veré brillar el sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando su grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande. Mi corazón se llena de
cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Qué hermoso tiempo hemos tenido de adoración al Señor. Ahora tengamos la lectura de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versículos 31 y 32, para luego pasar al capítulo 19 del mismo Evangelio de Mateo y leer los versículos del 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vayamos al capítulo 19 de Mateo y leamos los versículos del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Un saludo cariñoso nuevamente para cada uno de nuestros amados hermanos de nuestra iglesia, también para nuestros amigos que nos siguen domingo tras domingo en nuestros cultos de adoración a través de las redes sociales. Para nosotros es un motivo de gozo el poder estar nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Continuamos nuestro estudio del Sermón del Monte. Hoy vamos a ver el tema de enfrentando y evitando el divorcio. Un tema muy importante para los tiempos que nos toca vivir. Oremos al Señor, oremos a nuestro Dios y pidamos que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón en este día de una manera muy, pero muy especial. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que puedas hablar a nuestra vida y a nuestro corazón el día de hoy. Enséñanos e instrúyenos por medio de tu palabra. Tu palabra, Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que tu Espíritu Santo utilice el mensaje de tu palabra para hablar a nuestras vidas, hablar al corazón de nuestros hermanos, edificar a los matrimonios, pero también, Señor, para aquellos que no te conocen, hoy puedan entregarle su vida a Jesucristo. Padre, guía este mensaje, utilízalo para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Enfrentando y evitando el divorcio. Ese es el tema que nos toca ver esta mañana. Vivimos tiempos en el que todos somos testigos de cómo la familia se viene destruyendo, se viene resquebrajando. El doctor Armando Nicoli, famoso psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, ha identificado varios factores que están destruyendo a la familia. Madres que trabajan fuera de casa cuando sus hijos son pequeños,
las frecuentes mudanzas de una familia, la invasión de la televisión en el hogar, la falta de control moral en la sociedad y por último, la falta de comunicación entre los miembros de una familia. Sin embargo, el doctor Nicoli afirma que la causa principal de los problemas emocionales en la familia es el divorcio. Escúchame bien, es el divorcio. Él dice, note bien lo que este doctor dice, la tendencia hacia el divorcio rápido y fácil y la tasa de divorcios es cada vez mayor. Someten más y más a niños a la realidad de padres física y emocionalmente ausentes. Eso es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Niños, una gran realidad de muchos niños con una realidad de padres física y emocionalmente ausentes. Pero la tragedia suprema del divorcio es que transgrede la palabra de Dios. Realmente esa es la tragedia más grande del divorcio, de que transgrede la palabra de Dios. El divorcio es una tragedia. Escúchame bien, mi hermano, escúchame bien, mi amigo. El divorcio es una tragedia. No hay nada hermoso en el divorcio. Usted lo sabe, tú lo sabes. Si es que has atravesado ese trauma o conoces a alguien que lo está atravesando, es un tema triste y sombrío. Pero siendo el divorcio tan común en nuestros días, necesitamos verlo a la luz de la palabra de Dios, este tema del divorcio. Necesitamos verlo a la luz de la palabra de Dios. Escúchame bien. ¿Qué aprendemos hoy acerca del divorcio a la luz del Sermón del Monte y de otros pasajes de las Escrituras? Tres enseñanzas importantes. En primer lugar, la enseñanza de los judíos sobre el divorcio. Eso es lo primero que vamos a aprender el día de hoy. La enseñanza de los judíos acerca del divorcio. El Señor Jesús dijo en el versículo 31 del pasaje que leyera el pastor, en Mateo capítulo 5, el Señor Jesús dijo de esta manera: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, note, mi hermano, cómo empieza el Señor Jesús. El Señor Jesús comienza diciendo, también fue dicho. Nuestro Señor Jesús está haciendo referencia a los antiguos del versículo 21. En el versículo 21 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos. Nota bien. Es decir, el Señor Jesús está haciendo referencia a los rabinos, a los escribas que habían desarrollado toda una serie de tradiciones que fueron aceptadas por los judíos. Los judíos de los siglos pasados, los judíos especialmente del exilio babilónico. Durante todos esos años de exilio, los rabinos desarrollaron toda una serie de tradiciones y dichos que los judíos lamentablemente aceptaron. ¿Qué imperaba en tiempos del Señor Jesús acerca del divorcio? ¿Qué tradición es la que imperaba en el tiempo del Señor Jesús acerca del divorcio? El divorcio fácil. Lo que imperaba en tiempo del Señor Jesús era el divorcio fácil y con rapidez el segundo matrimonio. Y bastaba para ello un solo requisito: entregar una carta de divorcio. Ese era el único requisito para divorciarse: entregar una carta de divorcio. Punto. Es interesante, los judíos habían interpretado a su manera lo que Moisés había escrito en el libro de Deuteronomio. Nota bien, donde dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Ahora, note lo que está diciendo Moisés en Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio.
Ahora, ellos comenzaron a discutir, los judíos comenzaron a discutir qué es esa cosa llamada cosa indecente. ¿Qué es esa causa que me permite divorciarse, llamada cosa indecente, que nos pueda permitir dar carta de divorcio? Allí empezó la discusión. Allí empezaron las interpretaciones. Frente a esa cosa indecente surgieron dos escuelas. Tú recordarás, te lo hemos compartido en otros momentos. Surgieron dos escuelas frente a esa cosa indecente. En primer lugar estaba la escuela del rabino Hillel. Era la escuela más liberal, nota bien, y que solía decir que Moisés les había dado la libertad de divorciarse de sus esposas si una de las esposas quemaba la comida o si se encontraba una mujer más bonita que la esposa que tenía. Eso era la cosa indecente para ellos. Y entonces esa cosa indecente les permitía divorciarse. ¿Notas bien lo que decía esta escuela del rabino Hillel? Era una escuela bastante liberal. Por cualquier motivo, ellos se divorciaban. O sea, ellos cualquier motivo que encontraban, quemó el azúcar, quemó el arroz, quemó la comida, no supo hacer bien las cosas, entonces nos podemos divorciar. Encuentro una mujer más bonita que mi esposa y me puedo divorciar de ella. Pero estaba también la otra escuela. La otra escuela era la del rabino Shammai, que eran mucho más estrictos y que solían decir que Moisés solo aceptó el divorcio por una sola causa: indecencia grotesca. Es decir, algún acto chocante que avergonzara al esposo frente a sus amistades. Allí entonces podía el esposo darle carta de divorcio a la esposa. Si la esposa se había comportado indecentemente, había actuado de una manera grotesca, chocante, entonces el esposo quedaba avergonzado de su esposa y podía darle carta de divorcio. Ahora, es obvio, mi hermano, mi amigo, que la mayoría de los judíos, escribas y fariseos, seguían la escuela liberal, la escuela de Hillel. Es más fácil seguir una interpretación que te permita pecar a tus anchas y deshacerte de tu esposa sin ningún problema. Es obvio, ellos siguieron esta escuela. Ahora, todo esto se resumía en una sola cosa: divorcio fácil y sin una causa justificada o permitida. Así de sencillo, divorcio fácil y sin una causa justificada o permitida de parte de Dios. Entonces, una vez que se divorciaban por cualquier causa, iban y se casaban con otros. Y ese nuevo matrimonio se convertía en un adulterio. ¿Por qué se convertía en un adulterio? Por haberse llevado a cabo con personas que se habían divorciado sin una causa justificada o permitida por parte de Dios. ¿Notas bien, mi hermano? Claro, se convertía en un adulterio porque simplemente ellos se habían divorciado de su primera esposa sin una causa justificada, sin una causa permitida por Dios. Ahora, como hoy, ¿no es cierto?, basta decir ante un juez o ante un notario incompatibilidad de caracteres o ya no la amo, pues. Entonces, para lograr rápidamente un divorcio, el daño del divorcio lamentablemente es irreparable. Es irreparable. ¿Notas, mi hermano, el pensamiento de los escribas y fariseos en tiempos del Señor Jesús acerca del divorcio? Pero en segundo lugar, la segunda enseñanza que vamos a ver hoy, esta mañana, la enseñanza de Jesús acerca del divorcio. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el divorcio. Escúchame bien. El Señor Jesús enseñó en el versículo 32 de Mateo capítulo 5. Pero yo os digo, dijo el Señor Jesús, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Nota, mi hermano? Allí está enfatizando el Señor Jesús, está mostrándonos que si tú
te divorcias, en esa época, si alguien se divorciaba sin una causa justificada, al casarse con otra persona, entonces estaba cometiendo adulterio. Ahora, nota, mi hermano, este pasaje de las Escrituras tiene una mayor explicación por parte de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19. No se puede estudiar estos dos versículos del Sermón del Monte solos, sino se tiene que estudiar a la luz de Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9, el pasaje que también leyera el pastor hace unos momentos. En este pasaje de Mateo 19, el Señor da una explicación más amplia acerca del concepto divino, el concepto del Señor Jesús acerca del divorcio. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor Jesús acerca del divorcio? ¿Cuál es su concepto acerca del divorcio de parte del Señor Jesucristo? 3 conceptos, 3 lecciones. En primer lugar, el divorcio nunca estuvo en los planes de Dios. Lo primero que enseña el Señor Jesús acerca del divorcio es que el divorcio nunca estuvo en los planes de Dios. En este pasaje de Mateo capítulo 19, los fariseos le hacen una pregunta al Señor Jesús en el versículo 3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos estaban tentando al Señor Jesús, querían hacerle caer al Señor Jesús en la pregunta que le estaban haciendo. Recuerden que cuando se da este encuentro del Señor Jesús con los escribas y fariseos, se da en un lugar donde había mucho adulterio. Nota bien. Ahora, nota que el Señor Jesús les respondió con otra pregunta. No les responde a su pregunta, sino les responde con otra pregunta y haciéndoles mención acerca de los inicios de la creación. ¿No habéis leído en el versículo 4 y 6? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mira cómo el Señor va a las Escrituras, va a los inicios de la creación. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nota, mi hermano, que el Señor Jesús no respondió la pregunta de los fariseos. El Señor más bien dirigió la atención de los fariseos al diseño original del matrimonio. Y nota que el Señor Jesús les está diciendo lo que implicaba el diseño original de Dios para el matrimonio. En primer lugar, el matrimonio debía llevarse a cabo entre un hombre y una mujer. Lo primero que el Señor Jesús le dice es que el matrimonio debía llevarse a cabo entre un hombre y una mujer. Porque dice el versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Nota, mi hermano? Varón y hembra los hizo. Mateo 19:4. En el primer matrimonio Dios se unió a un hombre y una mujer. No existe, mi hermano, nunca ha existido en el diseño original de Dios para el matrimonio, nunca ha existido a través de la historia el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Cuando Dios unió a la primera pareja en matrimonio, unió a un varón y a una mujer. Lo primero que dice el Señor Jesús. Lo segundo, mi hermano, es que el matrimonio implicaba llevarse a cabo con madurez. Porque el Señor Jesús cita el libro del Génesis en Mateo 19:5, cuando dijo, por esto dejará padre y madre. ¿Notas, mi hermano, la segunda implicancia del matrimonio en su diseño original? Ese dejar hablaba de cortar lazos de dependencia de los padres. En otras palabras, habla de madurez. Para que un matrimonio crezca, se desarrolle, tiene que crecer y tiene que desarrollarse en independencia, lejos de la dirección de los padres, lejos del control de los padres. Porque si una pareja no se crece en independencia, no se va a desarrollar, no va a crecer ese matrimonio. Nuestro Dios fue muy sabio cuando Él instituyó el matrimonio. ¿Nota bien, mi hermano? El matrimonio implicaba llevarse a cabo con madurez. Los hijos que se casan deben crecer solos, deben desarrollarse en independencia.
Ahora, esto no es fácil, mi hermano, para los padres, porque los padres quisiéramos ayudar siempre a nuestros hijos, pero todo matrimonio debe desarrollarse, debe crecer en independencia. En tercer lugar, nota, mi hermano, la tercera implicancia del matrimonio en su diseño original, tal como el Señor Jesús está enseñando en Mateo capítulo 19. El matrimonio implicaba unidad e intimidad, porque dice el versículo 5 y 6, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ahora, el término unir en el hebreo habla de adherirse, como cuando se unen dos hojas de papel por medio de un pegamento. Ahora, eso significa que en el matrimonio ya no hay dos entidades, ya no más. No hay dos entidades, dos individuos, sino que ahora hay una sola entidad, una pareja casada, una pareja unida en matrimonio. Emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, financieramente y sexualmente, la pareja se convierte en uno. Te lo vuelvo a repetir. Escucha, mis jóvenes, parejas que se quieren casar o que van a contraer matrimonio, o los que han contraído ya matrimonio. Emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, financieramente y sexualmente, la pareja cuando contrae matrimonio se convierte en uno. Ya no es parejas, matrimonio, por favor, ya no es mi dinero, ya no es mi cama, ya no es mi casa, ya no es mi cuarto, cuando tú estabas soltero y lo decías de esa forma. Ahora que te has casado, ahora que has contraído matrimonio, se dice nuestro dinero, nuestra cama, nuestra casa, nuestro cuarto. Además, esa unión en una sola carne habla también de unión sexual. Porque Dios bendijo, mi hermano, mi amigo, desde la creación la unión sexual dentro del matrimonio, no fuera de él. El sexo es la más grande expresión de amor que Dios ha creado para los matrimonios y debe ser disfrutado dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, el sexo es algo ilícito, no aprobado por Dios. Nota bien en matrimonios, noten bien jóvenes, cuando ustedes contraigan matrimonio, esto es importante entenderlo. Y en cuarto lugar, el matrimonio implicaba un compromiso de por vida. Rapidito, escúcheme bien. Mira lo que dijo el Señor Jesús en el versículo 6. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El matrimonio en su diseño original implicaba un compromiso de por vida. Y esto era importante que los judíos lo entendieran, porque los judíos se divorciaban por cualquier motivo. Así que lo que está diciendo el Señor Jesús es que en el matrimonio original de Dios, Dios cuando instituyó el matrimonio lo hizo para toda la vida, lo instituyó para toda la vida. Si ya no son ya más dos entidades, sino una sola, está diciendo el Señor Jesús, esta sola entidad debe ser para toda la vida. El matrimonio es un compromiso permanente. Por eso Dios, para proteger esa unión de por vida, prohibió toda unión fuera del matrimonio. Ningún hombre, dice el Señor Jesús, lo debe separar. Ninguna mujer debe separar ese matrimonio. Dios instituyó el matrimonio para toda la vida. Eso significa que Dios aborrece el divorcio. Escúchame, mi hermano, mi amigo, Dios aborrece el divorcio. Dios lo dijo bien claro por medio del profeta Malaquías, en Malaquías capítulo 2, versículo 16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. No importa lo que diga nuestra sociedad, no importa lo que digan las circunstancias, el divorcio no es normal, ni tampoco es una salida fácil a un conflicto en el matrimonio. No, por favor. El divorcio siempre ha sido y será destructivo, será destructivo. No se olviden de esto, parejas, matrimonios, no se olviden de esto. El divorcio siempre ha sido y siempre será destructivo. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Nuestra sociedad puede decir muchas cosas, pero para nosotros es importante lo que Dios dice en su palabra.
La segunda enseñanza del Señor Jesús, que le da el Señor Jesús acerca del divorcio a los judíos, a los fariseos. El divorcio no solamente se remitió al diseño original del matrimonio, el Señor Jesucristo, sino que el Señor Jesús dijo, el divorcio tuvo su origen en el pecado. Nota, mi hermano, lo que agrega ahora el Señor Jesús. El divorcio tuvo su origen en el pecado, en segundo lugar. Los fariseos, ante la respuesta bíblica del Señor Jesús, quisieron seguir insistiendo en su tentación, y entonces le repreguntaron al Señor Jesús. Versículo 8 del capítulo de Mateo, capítulo 19. ¿Por qué pues mandó Moisés? Mira lo que están diciendo, la pregunta que le hacen los fariseos al Señor Jesús. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Notas? Tratando de hacer caer al Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Notas la respuesta del Señor Jesús? Ahora, el Señor Jesús no pestañea, mi hermano. Al Señor Jesús no lo vamos a poder agarrar. Los fariseos no podían agarrarlo. El Señor Jesús le va a aclarar, con lo que les acaba de decir, le va a aclarar 4 cosas. En primer lugar, Moisés no ordenó, la palabra del griego eneteilato, no ordenó el divorcio, ni lo fomentó, ni lo aprobó. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Moisés no ordenó, no lo fomentó, no aprobó el divorcio. Moisés lo que hizo fue permitir, del griego epetrefen. Esa es la palabra que encontramos ahí. Lo que Moisés permitió el divorcio y lo reglamentó, pero no lo ordenó, no mandó que se divorciase. Lo permitió, lo reglamentó. ¿Para qué? Para proteger a la mujer, colocándole restricciones al varón. Lo que Moisés estaba haciendo era proteger a la mujer, que era muchas veces el lado más débil, que es el lado mucho más débil de una relación matrimonial. Entonces, colocándole restricciones al varón. Además, quiero que entiendas que la carta de divorcio que Moisés estableció, buscaba proteger a la mujer de cualquier calumnia y le daba a la mujer una prueba de su libertad legal de su ex esposo para que pueda volver a casarse. Sin esa carta de divorcio, una mujer podía ser menospreciada, podía ser calumniada, podían decir muchas cosas de ella. En cambio, la carta de divorcio le daba a la mujer, protegía a la mujer de cualquier calumnia o cualquier acusación falsa. ¿Notas, mi hermano? Por eso dio Moisés la carta de divorcio, permitió la carta de divorcio. No fue para promover el divorcio, no fue para ordenar que se divorcien, como lo decían los judíos. Él lo permitió, lo hizo para proteger el lado más débil de la relación matrimonial. En segundo lugar, el Señor Jesús aclaró la causa por la cual Moisés lo permitió. Mateo 19:8, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, por la perversidad, por la desobediencia y rebelión que había en el corazón de los varones del pueblo de Israel ante la voluntad de Dios. En otras palabras, por causa de la presencia del pecado en nuestros corazones. El pecado, no lo olvides, mi hermano, mi amigo, el pecado debilitó la unión matrimonial y el divorcio ha sido la tragedia más destructiva que el pecado originó, afectando a creyentes como a no creyentes, dejando sin padres a miles y miles de hijos, dejando heridas emocionales a miles, millones y cientos de cónyuges. Eso es lo que ha hecho el pecado a través del divorcio, por medio del divorcio. Ha destruido a muchos hijos, ha destruido a muchos matrimonios, a muchas personas, ha herido a mucha gente. Eso es lo que ha hecho el pecado. Jesús aclaró que la causa por la cual Moisés permitió el divorcio es por la dureza del corazón de los seres humanos, por la causa del pecado, la presencia del pecado en la vida de las personas. En tu vida, mi amigo, y en mi vida, y en la vida de toda la humanidad. En tercer lugar, el Señor Jesús reiteró que el divorcio
No estaba en el plan original de Dios. La tercera cosa que le va a aclarar el Señor Jesús a los judíos es que el divorcio no estaba en el plan original de Dios. Cuando dijo en el versículo 8, mas al principio no fue así. Mas al principio no fue así. Dios aborrece el divorcio por la sencilla razón de que nunca estuvo en el plan original de Dios. Por eso Dios aborrece el divorcio. No estuvo en el plan original, en el plan que Dios trazó cuando instituyó el matrimonio, no estaba el divorcio. Pero lamentablemente el pecado dañó lo que Dios estableció. El pecado en el corazón de los hombres, el pecado en el corazón de los seres humanos dañó el plan original de Dios. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Eso es lo que el Señor Jesús quiso aclararles. 3 cosas, no 4. 3 cosas importantes a los judíos. Y la tercera enseñanza, mi hermano, del Señor Jesús acerca del divorcio. El divorcio solo se permite por una sola causa. Esto es importante. Escúchame, mi hermano. Te lo he compartido en más de una oportunidad, pero es importante recordarlo. El divorcio solo se permite por una sola causa. Jesús le da a los fariseos y escribas una cuarta aclaración. Nota bien, el versículo 19 del Mateo capítulo 19. Y yo os digo, mira lo que le dice el Señor Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, allí está la única causa permitida, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ahora, notas, mi hermano, ¿recuerdas? No olvides que Mateo está escribiendo su evangelio a judíos. El evangelio de Mateo está dirigido a judíos, a una audiencia de judíos creyentes y a una audiencia de judíos no creyentes. Y la mayoría de ellos sigue la escuela de Gilel. Es decir, la escuela que permitía el divorcio por cualquier causa. Una comida quemada y le doy carta de divorcio a mi esposo. Hablar mal de la suegra, le doy carta de divorcio a mi esposa. Encontrar una chica más bonita, le doy carta de divorcio a mi esposa. ¿Notas, mi hermano? El Señor Jesús dijo no. El Señor Jesús dijo no. La única causa válida para un divorcio, dice el Señor Jesús, es por causa de fornicación. Versículo 9. Por causa de fornicación. Y es interesante, la palabra fornicación viene de la palabra griega porneía, de donde viene la palabra pornografía. Y esta palabra incluye toda una serie de pecados sexuales como el adulterio, el incesto, el bestialismo, el lesbianismo, la homosexualidad. Es decir, habla de un estilo de vida persistente de conducta sexual ilícita fuera del matrimonio. Notas, mi hermano, todo lo que implica el término fornicación. Algunos han dicho, bueno, solo adulterio. No, pero también es ese adulterio desde un punto de vista de cualquier clase de pecado sexual, ya sea adulterio, incesto, bestialismo, lesbianismo, homosexualidad. Nota, todo pecado sexual o infidelidad rompe, dice el Señor, el vínculo matrimonial. Todo pecado sexual, toda infidelidad, todo pecado fuera de los planes de Dios, todo sexo ilícito, todo sexo fuera de los planes de Dios, fuera de lo que Dios ha establecido, rompe, dice el Señor Jesús, el vínculo matrimonial. Esa es la única causa que está dando el Señor Jesús para poder destruir, romper el matrimonio. Ahora, esto no significaba, escúchame bien, por favor, permíteme aclararle esto. Esto no significaba que nuestro Señor esté rebajando las normas bíblicas del matrimonio. Ojo, no, cuidado. Alguno puede estar diciendo, el Señor está rebajando las normas bíblicas del matrimonio. No, mi hermano, no, mi amigo. Más bien es lo contrario, pues los discípulos de Jesús entendieron que el matrimonio, cuando el Señor Jesús dijo todo esto, los discípulos del Señor Jesús entendieron que el matrimonio era un asunto sumamente serio.
Ellos dijeron en el versículo 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Notas cómo lo entendieron los discípulos? Si así es la circunstancia, entonces no conviene casarse, si no nos vamos a poder divorciar por cualquier motivo, entonces no conviene casarse. Lo entendieron los discípulos. El Señor Jesús estaba hablando de la seriedad del matrimonio. Los judíos habían hecho del matrimonio un juego, ¿no? Y podían divorciarse por cualquier causa y se divorciaban y daban carta de divorcio. Estaban destruyendo la moral del matrimonio, estaban destruyendo el plan original de Dios para el matrimonio. El Señor Jesús va a restringir las causas solo por causa de fornicación. ¿Notas bien? Solo por causa de fornicación. El Señor Jesús no rebaja las normas del matrimonio. Está más bien mostrando la seriedad del matrimonio. Tampoco significa, mi hermano, mi amigo, porque puede ser que alguien esté pensando, tampoco significa que nuestro Dios esté instituyendo el divorcio. Porque alguno puede pensar, bueno, si el Señor Jesús dio un causal para el divorcio, entonces el Señor Jesús está instituyendo el divorcio. No, mi hermano, no, mi amigo. No volvamos a cometer ese error, no pensemos de esa manera. El divorcio siempre será malo para nuestro Dios, siempre será malo para el Señor Jesús. Dios aborrece el divorcio. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesús es remarcar la realidad del divorcio por causa del pecado y lo reglamenta para cuidar el hogar. Es un asunto de gracia, conociendo que el pecado, sabiendo que el pecado está presente en nuestras vidas, en la humanidad entera. Por eso es que Dios, mi hermano, el Señor Jesús, lo que está haciendo es remarcar la realidad del divorcio y lo que está haciendo es reglamentar, cuidar el hogar, cuidar el matrimonio. Eso está haciendo el Señor Jesús. El divorcio no viene de Dios, mi hermano, mi amigo. El divorcio no viene de Dios, sino de los cónyuges. Se trata del fracaso del amor humano. El divorcio no viene de Dios, viene de los cónyuges, viene de los esposos. Se trata del fracaso del amor humano, no del amor de Dios. Lo que está haciendo el Señor Jesús es limitar la causa del divorcio. Está protegiendo el matrimonio, le está protegiendo la santidad del matrimonio. Pero tampoco, mi hermano, mi amigo, escúchame bien, en tercer lugar, pero tampoco el Señor Jesús está diciendo que no puede haber sanidad en una relación que ha pasado por una infidelidad. No está diciendo eso el Señor Jesús. Alguno puede estar pensando, bueno, pero el Señor Jesús no está ayudándonos, no está queriendo dar otra salida cuando se ha presentado una infidelidad o un adulterio. No, mi hermano, si hay arrepentimiento genuino y disposición para pedir perdón y alejarse del adulterio por parte de la persona, del cónyuge que ha cometido infidelidad, y hay una disposición de parte del ofendido para perdonar al ofensor, entonces ese matrimonio Dios lo puede restaurar y Dios lo puede sanar. Así es, cuando ambos se someten a la palabra de Dios, cuando ambos deciden obedecer a la palabra de Dios, Dios puede sanar y restaurar ese matrimonio. Pero se necesitan dos cosas. En primer lugar, que el ofensor, el que cometió la infidelidad, se arrepienta y se aleje del pecado y esté dispuesto a pedir perdón. Y en segundo lugar, se necesita que la parte ofendida entonces esté dispuesta a perdonar y entonces a renunciar a su deseo de venganza. Y entonces cuando ambas parejas, cuando los dos cónyuges hacen eso y se someten a Dios y a la palabra de Dios, Dios puede sanarlos, curarlos y poder restaurar ese matrimonio como al principio. Ejemplo de eso, mi hermano, ejemplo de eso lo tenemos en nuestra iglesia, lo tenemos en tantos lugares. Cuando la gracia de Dios, mi hermano, viene a la vida de ese matrimonio, entonces van a poder superarlo en el día a día. Y Dios ha restaurado a muchos matrimonios y a muchas familias a través de su palabra.
Pero también, lamentablemente, tengo que decirlo, tengo que ser honesto, hay ejemplos que nos muestran lo contrario. Donde no hubo arrepentimiento del ofensor, siguió en el pecado de la infidelidad y el divorcio fue inevitable. Es triste, pero eso pasa. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña acerca del divorcio. Permíteme terminar. En tercer lugar, la tercera enseñanza, algo práctico para la vida de los matrimonios, para aquellos que han pasado por el divorcio. 3. Enfrentando y evitando el divorcio. Permíteme darte unos consejos rapiditos. Si eres alguien que has pasado por la experiencia dolorosa de un divorcio, por favor, sigue estos consejos de la palabra de Dios. Por favor, sigue estos consejos de la palabra de Dios. En primer lugar, recuerda, Dios nunca nos abandona. Si has pasado por la experiencia triste y lamentable del divorcio, no olvides esto, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Dios nunca nos abandona. El salmista decía en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Contrario a los hombres, el amor de Dios por nosotros es permanente e incondicional. Dios te ama de manera permanente e incondicional. Dios es fiel, no lo olvides. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8:39. Nada podrá separarnos del amor de Dios, absolutamente nada. Ni siquiera una experiencia como el divorcio. Así que no lo olvides, mi amigo, Dios nunca nos abandona. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te animo, entrégale tu vida a Jesucristo. Empieza con Cristo arrepintiéndote de todos tus pecados. En segundo lugar, deja de mirar atrás y fija tu mirada hacia adelante. Ya el divorcio ya está dado. Así que deja de mirar en el pasado, deja de acusarte y deja de estar atormentándote por el pasado. Comienza a fijarte hacia adelante. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3:13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Puede que haya lecciones que aprender de tus experiencias. Sí, si es así, apréndelas y sigue adelante. Puede ser también que hayas cometido errores. Pide perdón a Dios y sigue adelante. No vivas en amargura, te hace daño a ti y a los que te rodean. Perdona, ama y sigue haciendo el bien. No vivas lamentándote, no vivas en autocompasión. Empieza a mirar las posibilidades, las oportunidades que tienes en esta nueva etapa de tu vida. En tercer lugar, recuerda, tu familia y amigos están contigo. Lo tercero, has pasado por una experiencia de divorcio, no lo olvides. Tu familia y amigos están contigo. Salomón decía en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. No importa cuán grande o pequeño es tu círculo de relaciones, ahora es el momento de extender la mano y seguir conectado con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos. Este es el momento de mantener esas relaciones en tu vida. Ellos te aman y no te van a cerrar sus brazos ni te van a cerrar sus manos. Las vas a encontrar bien abiertas para que te abracen y juntos seguir creciendo en la vida. En cuarto lugar, permite que otros te ayuden a encontrar tus genuinas fortalezas. Permite que otros te ayuden a encontrar tus genuinas fortalezas. El libro de Proverbios dice en Proverbios 27:17, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Sabes qué? Necesitas hablar. Necesitas que alguien te escuche. Habla con un pastor, habla con un creyente sabio, maduro, habla con un consejero y pídele que te ayude a examinar tus actitudes y sentimientos en medio del dolor y que los corrija si es necesario que los corrija. Pídele que te ayude a identificar y utilizar las fortalezas, los dones que Dios te ha dado para poder enfrentar mejor la vida, para poder servir mejor a los demás. Este es un tiempo en el cual tú debes mirar hacia otros, hacia los demás. Es un tiempo para que aprendas a servir. Deja que una persona te ayude a crecer, a desarrollar tus dones, tus talentos, tus habilidades. Todo lo que Dios te ha dado para servir a los otros.
En quinto lugar, no olvides esto, detrás de todo dolor hay un propósito. Detrás de todo dolor hay un propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, no lo olvides, Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito es que tú y yo lleguemos a ser como Jesús. Y aún dentro de todas esas cosas que cooperan para nuestro bien, muchas veces está el divorcio. Dios no ama el divorcio, Dios aborrece el divorcio, pero Dios puede transformar lo malo en algo positivo. Dios utiliza aún lo malo que ocurre en nuestra vida para el logro de sus propósitos y de sus planes. Y en este caso, para hacer de ti una persona conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si tú amas a Dios, Dios, escúchame bien, mi hermano, mi hermana, Dios te va a transformar a la imagen de nuestro Señor Jesús. Detrás de toda circunstancia difícil que vivimos, hay un propósito de parte de Dios. Quizás, escúchame bien, permíteme rapidito, quizás son un matrimonio que quieren evitar a toda costa que el divorcio haga su aparición en sus vidas. Recuerden esto, por favor, matrimonios, recuerden bien, el divorcio no es el problema. El divorcio no es el problema, sino que el divorcio es el resultado de. El divorcio es el resultado de un conjunto de inconvenientes que vivimos dentro del matrimonio y que lamentablemente nos conducen hacia el divorcio. ¿Qué inconvenientes pueden pasar los matrimonios y que pueden llevarlos hacia el divorcio? En primer lugar, una pobre comunicación. Las parejas hoy conversan poco y eso no les permite crecer en su relación. Las parejas hoy trabajan mucho o ven mucha televisión y lamentablemente no conversan, no dialogan, no se comunican. La Biblia dice en Santiago 1:19, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Conversen, dialoguen, escúchense. 2, en segundo lugar, no corregir a tiempo un conflicto. Eso lamentablemente te puede llevar a un divorcio, no corregir a tiempo un conflicto, no enfrentar un conflicto surgido y dejar pasar el tiempo sin resolverlo agrava el problema. Esposos, por favor, cuando tú no resuelves a tiempo un conflicto, el conflicto se agranda y cuando se agranda, el enemigo lo utiliza para destruir nuestras vidas. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, 26 y 27, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No permitan que el sol se esconda sin antes haber arreglado un problema. Todo conflicto debe resolverse no bien aparezca. Busquen ayuda. 3, la falta de tiempo y dedicación. Ese es otro inconveniente que lamentablemente está llevando a los matrimonios hacia el divorcio. La falta de tiempo y dedicación. Los esposos hoy se dedican a muchas cosas menos a ellos mismos. Los cónyuges se dedican a muchas cosas menos a ellos mismos. Dios ha tenido que enviarnos un virus para que las parejas se vean obligadas a darse tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés 3:1, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Muchas veces nuestras actividades están por encima de nuestra familia y lo que tenemos que hacer es colocar nuestras actividades por debajo de nuestra relación con Dios en primer lugar y por debajo de nuestras relaciones familiares. Cuida a tu familia, dale tiempo a tus hijos, dale tiempo a tu esposa, dale tiempo a tu familia. 4. La falta de una vida sexual plena y activa. La falta de una vida sexual plena y activa es otro inconveniente que lamentablemente está conduciendo a muchas parejas hacia el divorcio. Tu matrimonio se puede destruir por una falta de intimidad saludable y activa. El deseo sexual disminuye cuando las parejas dejan de esforzarse por complacer a su cónyuge y piensan de manera egoísta. Yo solo me satisfago, ¿no es cierto? Y pienso de manera egoísta y entonces eso lamentablemente hace que tengamos intimidad sexual no saludable.
y muchas veces no activa. Hay matrimonios que pueden pasarse 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año sin tener intimidad sexual, y eso va destruyendo su matrimonio. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. ¿Notas lo que nos está enseñando la palabra? No, los matrimonios no deben privarse de tener relaciones sexuales, salvo para orar. Pero una vez que han terminado de orar, deben volver a juntarse para que no sean tentados por el enemigo. Notas que la palabra de Dios nos muestra que la relación, la intimidad sexual es importante en toda relación de matrimonio. 5. La falta de perdón. Este es otro inconveniente. El perdón es una decisión, la decisión de pasar por alto la ofensa con el propósito de restaurar una relación. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Tenemos que aprender a perdonarnos, esposos, esposas, nuestras faltas y ser comprensivos en nuestras faltas, aprender a entender al otro en el momento de las faltas y saber perdonar. 6. No entender que el matrimonio es un pacto. Si hoy en día hay muchos matrimonios que se van hacia el divorcio es porque no entienden que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Un pacto es un compromiso que toda pareja hizo al casarse. Nos comprometimos a vivir con nuestra pareja para toda la vida, en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud, en juventud como en vejez, en la riqueza como en la pobreza. La Biblia dice en Malaquías 2:14, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Le dijo al pueblo de Israel. Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Para Dios el matrimonio es un pacto, es un compromiso que dura toda la vida, que debemos comprometernos a amar a nuestra esposa en toda circunstancia, en todo momento, a nuestro esposo en toda circunstancia, en todo momento. Y 7, la ausencia de Dios. Permíteme, un matrimonio, la ausencia de Dios, un matrimonio que no ora, un matrimonio que no se congrega con otros creyentes, un matrimonio que no sirve a Dios, un matrimonio que no lee y obedece la palabra de Dios, es un matrimonio que va camino al fracaso. Dios está ausente en ese hogar. La Biblia dice en el Salmo 127, versículo 1, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Dios tiene que ser el constructor de nuestro hogar. Te animo, mi amigo, tienes que hacer de Dios el constructor de tu hogar. Señorita, joven, esposos que me han escuchado en el día de hoy, hijos, padres, esposos, esposas, por favor, si aún no tienen a Cristo en su corazón, si aún no tienen a Dios gobernando en su vida, en sus hogares, este es un buen momento para decirle a Dios que sea el jefe y el Señor de sus vidas. Este es un buen momento para reconocer su necesidad de Dios, para arrepentirse de sus pecados y para entregarle su vida a Jesucristo. Y deja que Dios transforme tu vida, te dé de su salvación, te libre de la condenación eterna y pueda guiar tu vida por medio de su palabra, la Biblia. Así que si hay alguien ahora, si hay algún amigo, amiga, algún señor, señorita, joven que ha escuchado este mensaje y que ahora quiere entregarle su vida a Jesucristo porque reconoce su necesidad de Dios y quiere arrepentirse de sus pecados, haz conmigo esta oración y dile a Jesús estas palabras. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile a Jesús estas palabras. Señor Jesús, en estos momentos, yo quiero que gobiernes mi vida. Por eso, Jesús, te la entrego. Reconozco mi necesidad de ti, Jesucristo. Te pido perdón de todos mis pecados.
Quiero vivir para ti, Jesús. Usa mi vida para obedecerte, para servirte y para darte toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús. Permíteme, ¿hiciste esta oración? Si hiciste esta oración y repetiste estas palabras en tu corazón, te felicito. Hay unos consejos para ti, para tu vida, en estos momentos. Mi hermano, matrimonios de la iglesia, matrimonios creyentes, les animo a permanecer cerca de la palabra de Dios, muy cerca de nuestro Dios. Cuando estamos cerca de nuestro Dios, mayor es nuestra victoria y más lejos va a estar el divorcio de ustedes. Que Dios les bendiga. Si usted abrió su corazón a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone, pues la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 lo menciona. Y como hijo de Dios, querido hermano en Cristo ahora, usted debe crecer espiritualmente. Por ello, le animamos a orar regularmente. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, verso 3. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra del Señor. Medítela constantemente, porque ella nos da el camino a seguir. Hay una cosa que usted debe de saber. La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Finalmente, es necesario que usted pueda congregarse. Bueno, por ahora físicamente no lo podemos hacer, pero dentro de poco estamos seguros que sí. Nosotros estamos ubicados en la avenida Alfredo Mendiola, 3435, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Distrito de los Olivos, frente al Megaplaza. Y en pantalla tendrá usted un correo electrónico. También usted tendrá un teléfono para que nos pueda ubicar. Recuerde que si tiene alguna necesidad, alguna situación difícil, pues estamos dispuestos a apoyarlo. Simplemente usted nos escribe, simplemente nos envía un WhatsApp o de repente una llamada telefónica y estamos para poder bendecirlo. Que Dios le bendiga. Los esperamos pronto. Qué bueno es ser instruido por la palabra de Dios y que sea tan edificante para nuestras vidas. Y en esta mañana continuamos en nuestro culto de adoración al Señor. Y en este tiempo estamos orando por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Pero también, hermano, estamos orando por la provisión económica de Dios hacia las familias de nuestra amada iglesia. Vemos a través de la Escritura cómo Dios, a través del tiempo, ha tenido cuidado de sus hijos, proveyendo para sus necesidades, aún en medio de momentos de dificultad como los que estamos viviendo hoy. Lo dijo el salmista en el Salmo 37, el versículo 25, dice: una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos que mendiguen pan. La palabra de Dios también nos muestra que los diezmos pertenecen al Señor, de todo lo que Dios nos ha bendecido. Nosotros, en reconocimiento y en adoración a Él, le entregamos nuestros diezmos y también nuestras ofrendas. Y nuestras ofrendas dirigidas a nuestros misioneros, para sostener la labor que ellos cumplen en diversos lugares del mundo. Y como iglesia, vamos a orar para que Él pueda seguir bendiciendo su vida y también estos diezmos que estamos entregando y levantando para Él en estos momentos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas si estamos en nuestra casa y no podemos salir? Hay dos formas en que podemos hacerlo, hermanos. Uno de ellos es dirigiéndose a las instalaciones de nuestra iglesia y depositándolo en los alfolís que están preparados para ello, respetando las indicaciones de bioseguridad que el gobierno ha dispuesto para estas circunstancias. Y también, en segundo lugar, podemos hacerlo a través de nuestras cuentas en los bancos que están apareciendo aquí en pantalla. Una de ellas es nuestra cuenta BCP en soles y dólares y también nuestra cuenta en el Banco Continental en soles y dólares. Finalmente, luego que usted haya realizado el depósito o la transferencia, puede enviar una foto
del voucher de este depósito o transferencia, indicando también su nombre y el número de su diezmo y a qué va dirigido, si va a diezmos o va a una ofrenda misionera. Y luego esa foto enviarla a nuestro correo secretaria.iglesialosolivos@gmail.com. Entonces vamos a orar al Señor en este tiempo y rogar por provisión económica para nuestras familias y su bendición sobre estos diezmos y ofrendas. Oramos al Señor. Bendito Padre, nos dirigimos una vez más delante de ti, agradeciéndote por el cuidado, el amor que tú demuestras a cada una de las familias de nuestra iglesia. Amor y cuidado reflejado en provisión económica. Amor y cuidado reflejado también en salud. Gracias por ello. Gracias porque reconocemos, Señor, que todo ello viene de tu mano. Y como buen Padre, Señor, estás preocupado por tus hijos. Y también oramos en este tiempo por los diezmos y las ofrendas que estamos levantando y entregando a ti. Que puedan ser de bendición, que sirvan, Dios, para que el Evangelio y la marcha de tu iglesia continúe, Señor, cumpliendo su misión aquí en este mundo, que es compartir el Evangelio para que más personas puedan llegar al conocimiento de Jesucristo. Oramos también por las ofrendas misioneras que son entregadas, que puedan ser utilizadas para el sostenimiento de estos siervos y siervas que en diversos lugares del mundo están asumiendo ese desafío de llevar tu Evangelio a toda criatura. Guarda sus vidas, provéeles a ellos también, sosténlos, Señor, en su ánimo, en el trabajo que cada uno viene realizando. Oramos así, Dios, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Continuamos con nuestro programa. Que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por este tiempo de adoración. Los animo, hermanos, a estar juntos todos los domingos como una sola familia en Cristo, en cada uno de nuestros servicios de adoración, para seguir aprendiendo de nuestro buen Dios, conociendo más de su palabra y orando juntos como una sola iglesia. Recuerde que, aunque el edificio esté cerrado, la iglesia no. La iglesia del Señor continúa viva, continúa creciendo. Por ello, siga participando de nuestros cultos de adoración, así como de todas nuestras reuniones virtuales, para seguir creciendo y madurando en la fe. Mis hermanos, mis amigos, Dios los bendiga.